Gracias, mi buen Señor, por el despertar que nos regalas de 15 de junio. Al comenzar este nuevo día, reconocemos que tu obra en nosotros va mucho más allá de nuestra necesidad personal. Gracias, Dios mío, porque en cada proceso has permanecido fiel. Gracias, Señor, porque cada lágrima has estado presente. Gracias porque cuando nuestras fuerzas parecían agotarse, tu gracia fue quien nos sostuvo. Hoy, Señor, te pedimos que abran nuestros ojos espirituales para comprender que cada experiencia vivida en tus manos tiene un propósito eterno. Y ayúdanos, por favor, a entender que nuestras luchas no fueron en vano, que nuestras pruebas no fueron inútiles y que nuestras cicatrices pueden convertirse en esos testimonios vivos de tu poder. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe a vivir, no solamente para recibir de ti, sino también para convertirnos en esos instrumentos de bendición para otros. Bendícenos, Señor, guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Existe una pregunta que muchas personas a lo mejor le han hecho a Dios durante años. Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto? Y aunque no siempre entendemos inmediatamente las razones de nuestros procesos, la palabra nos enseña de que Dios nunca desperdicia una experiencia entregada a sus manos. Y el apóstol Pablo escribe estas palabras desde una posición de autoridad espiritual, pero también desde la experiencia del sufrimiento. Pablo conoció la persecución, conoció la cárcel, conoció el rechazo y las pruebas. Pero sin embargo comprendió una verdad profunda. Dios lo había consolado para que él pudiera consolar a otros. Y la palabra consolar proviene del griego paraklesis, que implica fortalecer, animar, acompañar y sostener a alguien en medio de sus dificultades. Así que esto revela uno de los principios más hermosos del reino de Dios. Aquello que Dios sana en nosotros muchas veces se convierte en una herramienta para sanar a otros. Por eso, encontramos personas que después de atravesar momentos difíciles son usadas por Dios para levantar a quienes atraviesan situaciones similares. Porque nadie entiende mejor el dolor que quien ha sido restaurado por Dios en medio de ese mismo dolor. Amados, mira, José comprendió esto después de años de sufrimiento, porque lo que comenzó como una traición terminó convirtiéndose en el camino que Dios utilizó para preservar la vida de una nación. David entendió esto después de sus múltiples pruebas, pero lo comprendió después de hacer negar al maestro, ¿verdad? Y todos ellos descubrieron algo importante. Dios no elimina el propósito por causa de las heridas. Así que muchas veces utiliza el proceso para prepararnos para ese propósito. Y aquí encontramos una diferencia entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Porque nosotros vemos nuestras cicatrices como esa evidencia de nuestras batallas, mientras que Dios las ve como la evidencia de su fidelidad. Nosotros vemos los momentos difíciles como pérdidas. Dios los ve como oportunidades para formar nuestro carácter. Nosotros vemos el proceso, Dios ve el propósito. Cuando comprendemos esto,
Dejamos de preguntarnos solamente ¿por qué me ocurrió esto? Y comenzamos a preguntarnos, Señor, ¿cómo quieres glorificarte a través de esto? Así que la madurez espiritual comienza cuando entendemos de que Dios no solamente quiere restaurarnos para nuestro beneficio personal, sino que también desea utilizarnos para bendecir a quienes vienen detrás de nosotros. Amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, quizás durante mucho tiempo has visto tus heridas únicamente como capítulos dolorosos de tu historia, pero hoy Dios quiere mostrarte algo diferente. Quiere mostrarte que aquello que entregaste en sus manos ya no es solamente una herida, es un testimonio, es una herramienta, es esa evidencia de su gracia. Porque el Señor tiene la capacidad de transformar el dolor en propósito, las lágrimas en ministerio y las pruebas en oportunidades para manifestar su gloria. Así que no permitas que tu pasado defina tus límites. Permite más bien que la gracia de Dios defina tu futuro. Porque aquello que el enemigo quiso usar para destruir, Dios puede utilizarlo para bendecir a muchos. Hoy quiero que recuerdes que las heridas que Dios sana se convierten en esas puentes por donde su gracia alcanza a otras personas. Mañana hablaremos de llamados para impactar, es decir, viviendo una vida que refleje a Cristo en medio de una generación necesitada. Porque después de la restauración viene la misión, y Dios no solamente sana a sus hijos, sino que también los envía para hacer luz en medio de las tinieblas. Mi amado, que el Señor te permita comprender que ninguna lágrima derramada en su presencia fue en vano, porque todo proceso rendido a Dios termina formando parte de su propósito eterno. Mi hermano, te invito para que mañana me acompañes en una nueva enseñanza, porque comenzar el día con Dios es lo mejor cada día. Bendiciones.